Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son y para seguir charlando con Palito Ortega. Antes de eso, les presento a quienes confían en mí. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. En Lanús ya pavimentamos 700 calles del municipio. Colocamos más de 15.000 luces LED en todos los barrios y recuperamos 19 plazas y parques para que nuestros vecinos puedan disfrutar del espacio público. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. Bien, seguimos charlando con Palito Ortega, estamos hablando de la familia, de los hijos, la proyección. Y me imagino que te sentirás, Palito, súper conforme en los caminos que han emprendido tus hijos, ¿no? Muy contento de haberlo visto desde niños, haber descubierto cómo era cada uno y haberlo seguido y haberlo apoyado en la medida en que mis tiempos, que eran otros cuando ellos eran chicos, me permitía. Y por eso yo digo que el trabajo de la madre fue un trabajo monumental, porque dejar toda su carrera y todo para dedicarse nada más que a... nunca los chicos se han ido de su casa, por temprano que sea, al colegio, nunca se han ido sin que la mamá les prepare el desayuno, teniendo gente que lo podía haber hecho, pero han estado muy protegidos y contento de verlo, como decía anteriormente, caminando, haciendo su vida, ¿no? Es bueno. 6 nietos, ¿te cambiaron un poco la vida? ¿Disfrutás de los nietos? Y sí, yo digo, en mi libro digo que son la yapa de Dios, ¿no? Claro. Los hijos son como un regalo y las yapas son esos chiquitos que, siendo yo de River, cuando juega River Boca, se vienen por lo menos 2 de ellos vestidos desde los botines hasta arriba de Boca, porque son de Boca, ¿entendés? Y juegan a la pelota y la pisan y te cargan, ¿entendés? Entonces yo me hago el que me enojo y qué sé yo, pero me muero de amor, ¿viste? Porque sin duda son verdaderamente... Yo digo que disfruto de ellos como tal vez no disfruté de mis hijos. Y pasa generalmente eso, ¿no? O sea, porque tus hijos te agarraron en un momento de tu vida de mucho trabajo y... Mucha ausencia. Claro. Gira, películas te tienen todo el día en un set y llegás a la noche muerto, cansado y a la mañana... ¿Cuántas películas hiciste, Palito? 17 películas. Ajá. Cuando tenés que ir a filmar afuera, yo la primera coproducción con España, hice una película con Rocío Dúrcal, una actriz y cantante muy famosa en toda Latinoamérica, en España era muy conocida. Y ahí, en esa película, yo recién me casaba. Y Evangelina se quedó a terminar de poner la casa y yo ya me fui volando a filmar. Y las películas, como digo, en general, después, bueno, con Libertad Lamarque, con Luis Andrini, con Minguito, con Nini Marshall, con un montón de gente,
con Carlitos Balá, que hemos hecho películas Sí. casi dedicadas al público infantil. Filmé con mucha gente muy querida, comedias con Osvaldo Miranda, que eran realmente actores, comediantes formidables, ¿no? ¿Qué historia Y- ahí como director, no con Luis Andrini? Con Luis Andrini como director, y yo dije, no sé cómo lo voy a convencer para que se deje dirigir por mí. Y fui a verlo a la casa, llevé el libro y le dije, mire, don Luis, le voy a contar una pequeña historia y usted va a entender por qué la emoción mía de estar en este momento acá. Yo lustraba zapatos en una confitería. Enfrente había un cine. Muchas veces con las primeras monedas que empezaba a ganar, si me alcanzaba para pagar la entrada, iba y sacaba la entrada y me metía en el cine. Así lo conocí a Luis Andrini en una película llamada Los duendes cazan perdices, en blanco y negro, en ese cine de Lules, con esas primeras monedas los zapatos que había lustrado hasta ahí. Digo, fíjese cómo es la vida, don Luis, las vueltas de la vida. Yo en este momento vengo a ofrecerle a usted una película donde yo lo voy a dirigir. Y él se quedó y me dice, ¿por qué no, pibe? ¿Por qué no? Vamos a hacerla. Y ahí lo dirigí en su primera película y el destino, esas cosas raras que tiene el destino, también quiso que lo dirigiera en su última película. Porque la segunda película, Claro. 20 días antes de terminar, yo lo quería mucho. Y entonces él estaba sentado, yo iba de atrás y le masajeaba la espalda. Y me acuerdo, estábamos filmando en un teatro y le digo, Luigi, vamos, le digo, estamos haciendo una película, está bárbara, le digo, está quedando bárbara. Ya falta poco, qué sé yo. Y me mira así, me dice, negrito, solo le estoy pidiendo a Dios que me deje terminar. Mirá vos. Y el último día de filmación tuvo el ataque cerebral y falleció. Qué va. Qué cosa, ¿no? O sea, es como que tuvo toda la energía, buscó la energía para llegar. El último terminó, día, ¿no? yo lo había invitado a Leguizamo, que bueno, que para mí fue como un segundo padre. Ajá. Le digo, vení papi, le decía papi, él me decía hijo todo el tiempo. Entonces, bueno, vení papi, le digo, porque terminamos hoy la película. Y él lo conocía mucho a Luis de su juventud, me contaba todas las historias de cuando lo acompañaba y Luis estaba de novio con un poco con Tita Merelo, todas las historias estas. Sí. Y me dice, bueno, sí, yo lo conozco a Luis. Y Leguizamo me contaba, porque me mostraba 4 corbatas de seda que eran de Gardel, y me contaba siempre cómo se había quedado con esas corbatas, ¿no? Entonces, la historia era que venía Carlos a buscarlo porque Leguizamo le corría el caballo, el ganador que tenía, se llamaba Lunático. Lunático. Y entonces cuando ganaba se iban de farra varios días. Entonces Gardel lo venía a buscar y Leguizamo le miró la corbata y dice, una corbata bárbara, de seda francesa. Y dice, Carlos, no te va esa corbata con ese traje. Lo pinchaba para Gardel, que... Claro, Gardel ya se vio y le decía, bueno, dice, no tenés una que me vaya. Y iba y le traía otra corbata. Entonces quedaron ahí, y ahí están las corbatas guardadas. Como tengo el reloj de bolsillo de Gardel, porque en un cumpleaños lo acompaña a una gira que va a París, y cumpleaños Leguizamo. Sí. Y le dice, Legui, ¿qué te voy a regalar? ¿Qué te voy a buscar a comprar un regalo? Dice, quiero que tengas una cosa personal. Y se saca su reloj de bolsillo y se lo da, que también está guardado ahí. Bueno, el tema es que con ese día le digo, papi, contale, mientras yo hago la última escena ya, pues ya hemos terminado de filmar con Luis, hago la última toma que me queda con Nini Marshall. Bien. Mientras esto, contale cómo te quedabas con las corbatas de Gardel, le digo, esta historia de que no le iba con el traje y todo. Y entonces empieza a reír y bueno, cuando yo me estaba yendo con Nini, escucho una respiración así muy profunda y me doy vuelta y era Luis, que tuvo en ese momento, terminó el último plano en la película, parece mentira, 20 días antes me dice, estoy pidiendo a Dios que me deje terminar. Pasaron 20 días, ni bien terminó
Increíble. Esa fue una cosa muy conmovedora y a mí me pegó muy fuerte porque vino Malvina, su señora y sus 2 hijas, y entonces el médico quería explicarles, cuando lo alcanzamos a llevar al hospital, quería explicarle cuál era el cuadro, y entonces Malvina me dijo, vení. Le digo, no, él quiere hablar con la familia. Me dijo, sos el único varón que nos puede acompañar, sos el único. Eran 3 mujeres. Claro. Y bueno, yo presencié esa situación muy desagradable porque te estaban anunciando que era el final. Claro, no había vuelta atrás. Leguizamo fue padrino De casamiento, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegaste vos a Leguizamo? Fui en una oportunidad a Paso del Rey a hacer un festival a beneficio de una escuelita que querían construir un comedor infantil y el padrino de la escuelita era Leguizamo. Mira. Entonces, como un gesto de agradecimiento por haber ido a hacer ese festival, me invita a comer a su casa. Era casi en el comienzo de mi carrera. Y estábamos comiendo y en la conversación surge la fecha de nacimiento. Y yo veo que a ella se le llenan los ojos de lágrimas. Y entonces después me cuenta que su único embarazo lo pierde de casi 4 meses y de haber nacía el mismo año que yo, y ahí cerca de la fecha de mi nacimiento, de marzo. Entonces, a partir de ahí fue una transferencia, como una transferencia del amor que no pudieron brindarle a ese hijo que no pudieron tener, y ya fue la relación. Ya después era que yo tenía que ir por lo menos 2 veces en la semana a comer con ellos, se traían los 2 solitos, y cuando estábamos los 3 solos, y Leguizamo no podía escuchar a Gardel, le quedó ese trauma para toda la vida. Y yo, jugando, lo fui llevando, y él pudo volver a escuchar a Gardel, porque yo le cantaba a propósito las cosas de Gardel, ¿no? Yo tocaba el timbre de una forma y ella decía, llegó el hijo, llegó. Yo escuchaba, claro. Y entonces me abría la puerta y yo le decía, arrabal amargo de todas las horas. Y él se quedaba así, me hacía siempre este gesto, así como claro. así, ¿no? Y ella decía, no, hijo, no le hagas caso, seguí, me decía ella quería que le cante. Claro. Y yo le decía cosas, le digo, pero no, pues, le digo, vos, porque eras amigo del morocho le digo, pero al lado mío, pero no sé, escuchá, y le volví a cantar, y le seguía cantando, y bueno, finalmente un día le digo, vamos a escuchar, porque tenía toda la colección guardada ahí, los famosos long play, y tenía discos inéditos, muestras, clasificada puño y letra por Gardel, una etiqueta blanca, que decía bueno, decía malo, regular. Era que él grababa y se iba a la casa de Leguizamo y escuchaba. Y ahí lo calificaba ahí. Y él lo calificaba. Entonces le decía, él decía que no estaba bueno porque estaba alto, yo no sé qué era. Alto, que claro, Gardel tenía un timbre de voz único, pero tendía por momento a cantar, ¿no? como muy agudo. Claro. Y entonces lo volví a grabar. Así que esa canción está grabada 1 tono o 2 tonos más abajo nuevamente, pero no es esa versión que tenía Leguizamo. Así lo conozco y así surge esa relación. ¿Y te quedaste con alguno de esos discos? ¿Te dio él como recuerdo o no? Todo, me nombraron heredero universal. Tenés un tesoro. Tengo toda la historia de Leguizamo ahí guardada en baúles. Una historia inigualable, ¿no? Porque sin duda. Yo creo que en el año 50 y pico ya tenía premios que decían por sus primeras 2000 carreras ganadas. Sí. Todos los premios, las medallas de los grandes premios. Por lo que venís contando, me venís diciendo, Palito, sos un tipo que generás relaciones intensas con las personas con las cuales te conectás, ¿no? Sí, no tengo relaciones a media. Claro. No tengo amistades a media.
Cuando conozco a alguien, después de haberlo tratado ya un tiempo, la amistad es la amistad. El amigo es el amigo y es como, siempre digo que hay que agradecerle a Dios tener buenos amigos. ¿Sos de tener muchos buenos amigos o tenés un grupo, lo que sí son amigos? No tengo tantos como sería bueno tener, pero los que tengo valen la pena. Yo sé que ante cualquier dificultad pueden estar en el último pueblo del mundo. Si me llaman, yo me voy corriendo. Y yo sé que si pasa al revés, exactamente van a salir corriendo. O sea, claro. Y eso es bueno porque es un plus que en la parte afectiva de la vida, ¿no? Es decir, porque lo primero, siempre se supone que está dentro del núcleo familiar exclusivamente. Totalmente. Cuando ya conoces a alguien, es que Dios te llevó por un camino donde te dijo, tenés que conocer a esta persona, ser amigo de esta persona. Y tengo buenos amigos que a veces por ahí uno tarda en verse, pero no significa esto que los afectos se vayan perdiendo, al contrario. Y disfruto mucho yo con ellos. ¿Sos tanguero o no? ¿Sos de escuchar tango? ¿Te Sí, gusta? sí, me gusta mucho. Me gustan mucho los tangos que yo escuchaba cuando era pibe. Había muy buenos cantantes de tango. ¿Cuál es? ¿A vos el que más te gusta es Gardel? Sí, Martel. Bueno, Gardel es excluyente. Sí. Martel, Carlos D'Agostino, que tenía una historia. Yo era amigo de Troilo y el gordo me quería y yo lo adoraba, por supuesto, ¿no? Y siempre insistía que yo tenía que cantar con él. Yo decía, pero digo, ¿cómo voy a cantar con vos? Me decía, Tolipa, querido, tenés que cantar con Tolipa, me decía. Y me abrazaba y me quería. Y bueno, un día me agarró descuidado en un programa de televisión y me dijo, es hoy o nunca, cantás conmigo. Pero él tenía gestos conmigo maravillosos. Yo llegué un día a un boliche donde estaba tocando con Grela y llegué con el último acorde y terminaba. Entonces baja y me ve y me dice, Tolipa, dice, qué tarde llegaste. Y le dice a Grela, che, vamos a tocar algo para el amigo. Volví a subir. La gente no entendía nada. Y dijo, voy a tocar algo para mi amigo. Y tocaron, bueno, yo lo escuchaba a Troilo, hacía 2 notas y te partía el corazón. Claro. ¿Cuándo empezaste a saber de Elvis Presley, que se transformó en tu ídolo? Ya en Tucumán, yo me vine a Buenos Aires y escuché a Elvis Presley sentado toda la noche ahí en la plaza esa de Retiro. Había un parque ahí en Retiro, que ahora se levanta un gran hotel ahí. Había un parque donde, curiosamente, se llenaba de provincianos. Escuchabas todos los tonos diferentes. ¿Vos sí dónde está el Sheraton ahora? Claro. Ajá. Y desde ahí, lamparitas multicolores en la puerta y gente que entraba. Y de ahí venía la música. Y escuché los primeros rock and roll ahí esa noche por Elvis Presley. Y en el andar de la búsqueda, finalmente todos empezamos mirándonos en un espejo. Yo lo cuento siempre, digo, para todos los cantantes rock and rolleros de esa época, por lo menos de Latinoamérica, hacíamos todo rock and roll y todos de alguna manera. Digo, nosotros tuvimos el mejor Presley acá, fue Sandro, en su comienzo, ¿no? Con su cosa de cuero, y lo hacía estupendamente bien. El mejor Presley francés fue Johnny Hallyday, el mejor Presley italiano fue Adriano Celentano, siempre había, o Bobby Solo, que lo imitaba en la voz mucho. Marcó toda una generación Presley, así como en los grupos, los Beatles marcaron a tantos chicos. ¿Y vos empezaste a tocar la guitarra por él o no? ¿O para sacarte más de él? No, yo ya tenía con la música, venías? tenía era el sueño de mi vida.
porque yo cantaba, en mi pueblo cantaba siempre. Ajá. Y cuento siempre yo que cuando trabajaba en el cementerio, era muy chico, limpiaba sepultura, pintaba crucecitas, tal, y cantaba. Y venía y me decía, allá te dice el pibe, te dicen, Chango, Chango, estamos en el cementerio. Estamos en el cementerio, ¿qué? Y yo cantaba, seguía cantando. Tenía a veces un poco más de cliente que mis competidores, ilustradores, porque mientras yo cantaba, le veo con Gartito Azul, Dulce Claro. Mora, y le cantaba fuerte. Y claro, los chicos... Era un valor agregado a tu servicio de Claro, ilustrador. y los chicos en los pueblos a veces también te hacen chistes muy crueles, ¿viste? Entonces me decían de todo. Y yo me reía, yo decía, la última vez que ya me venía a Buenos Aires, eso lo cuento con cierta curiosidad porque me pasaron muchas cosas de estas, de predecir las cosas. A ver. Entonces me estaba yendo y me dice, no te despidas tanto, no te despidas tanto, porque yo me iba el otro día. Esto fue una noche, bajo un farolito que apenas alumbraba un poquito ahí en ese pueblo. Si te vas a volver caminando, lleva pan en la valija, te vas a morir de hambre, no sé qué. Y yo voy a volver, no sé cómo voy a volver, le dije. Yo, por supuesto que voy a volver, pero acuérdense lo que le digo esta noche. Digo, el día que vuelva, todos ustedes van a tener que pagar una entrada para verme. Y me fui. ¿Por qué dije esto? Yo cuando volví a Tucumán, el avión... Pero vos en ese momento, cuando te ibas, ¿era con la idea de cantar y de hacer cosas? Sí, yo tenía como una fijación. Claro. Y volví a Tucumán cuando pudimos aterrizar, después de algún intento fallido del piloto, porque se había inundado la pista, qué sé yo. Pero claro, yo ya había grabado y siempre estaba escuchando en todos lados. El primer cartel que veo decía, bienvenido tus amigos del Ingenio Mercedes, que era mi pueblo. Y es encantado poder agarrarlo, ir a buscarlo, ¿no? Darle un abrazo. No por nada, pero sí me acuerdo de eso que yo le dije a ellos en la última noche, como me acuerdo siempre que después anduve de ayudante en una orquesta, yo tenía 17 años, y menor, bueno, y un día uno de los músicos iba escuchando en una radio así enorme a Frank Sinatra, y como me escuchaba cantar a mí todo el tiempo, entonces bajó el volumen y dijo, todo lo que pretendan cantar tendrán que escuchar 10 horas por día a Sinatra, y vuelve a poner otra vez. Y yo me sentí como, dije, es para mí. Claro. Y me paré y le dije, veo que te gusta mucho Sinatra, le digo. Te prometo que un día te lo voy a presentar. No te puedo explicar los comentarios del resto de los músicos, es decir, está totalmente loco, este pibe está chiflado. Y cuando lo traje a Sinatra, yo me acordé, pero ya no lo encontré. Yo lo hice invitado. Pero tenía esas cosas curiosas, ¿no? Que me pasaron varias veces, que como que, porque inconscientemente decía algo, y digo, pero no es que dije, yo dije que iba a ir que yo iba a ver la final de un partido de fútbol, lo de Sinatra es una cosa muy loca. De eso vamos a hablar en un ratito. ¿Y te quedan de esos amigos que tenías en la infancia allá? Y hoy en día viven allá, y si cuando esas cosas de la vida volvés por allá, te lo cruzás. Sí. Hay una cosa curiosa en esa relación que supongo que no es exclusivamente conmigo. Cuando uno pasa un tiempo y uno llega a un determinado lugar, como yo llegué, gracias a Dios, con la música, se establece, sin que uno se proponga, se establece una distancia. Yo en una oportunidad vuelvo al pueblo a hacer un festival a beneficio de la canchita de fútbol, para que empiecen con la tribuna, y me empiezan a venir mi gente a decirme, ahí está un muchacho que te quiere saludar, que dice que era amigo tuyo de chico, fulano de tal. Entonces, sí, ¿qué pasa? Así lo pasa. Y venía y me decían, ¿cómo le va? Me decía, me está hablando de usted. Claro. Y yo me quedaba como impresionado. Pasa así, y yo decía, pero si jugamos juntos a la pelota, jugamos al fútbol, ¿qué te pasa? ¿Cómo usted? ¿Cómo le va? Y entonces se sienten un poco, es muy curioso eso. Y bueno, después he visto a muchos, he vuelto a mi pueblo,
digo, hice esa escuelita donde yo estudié, que era 251 se llamaba, ni siquiera tenía nombre. Yo hice la escuela nueva y le puse un nuevo sol, y en esa oportunidad yo estaba lejos todavía de haber vuelto a mi provincia como gobernador, yo no tenía ni idea de eso. Y en ese momento sí, ahí ya los veía, los vi un poco más, y o sea, siempre se acuerdan de alguna anécdota, cómo eras, lo que hacías, se acuerdan. Seguimos en el próximo, Palito. Bueno. Me encanta charlar con vos, y Claudio, escucharte. gracias. Nos En vemos. el próximo seguimos. Muchas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo, tal como son. Él se arrollaba en la alfombra a jugar con los chicos, Sinatra, con Emanuel, con Martín, Julieta, era una cosa increíble. Le escondía golosinas, caramelos en los sillones en la suite de él y jugaba, ¿quién lo encontraba? Qué bárbaro. Era realmente, ahora, se abría la puerta de la suite y él caminaba por el pasillo rumbo al ascensor y ya te aseguro que se transformaba y la gente que ya lo esperaba ahí, que eran los guardaespaldas, los custodios, no sé qué tal, era una cosa... Ya era otra persona. Era otra persona, se transformaba.